A ver, yo quisiera partir por decir un par casi que declaraciones de principio, ¿no? Primero, señalar que la región de Tarapacá, que es la región que yo represento y donde hoy se está desarrollando esta crisis migratoria, es la región más multicultural que tiene Chile. Es donde históricamente se ha acogido la mayor cantidad de migrantes, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, desde hace muchos años atrás, con los chinos en el tiempo del guano, luego con las salitreras y hoy día también con la zona franca. Y esa migración se ha acogido de muy buena manera. Estos migrantes han ido o a mejorar su calidad de vida, o han ido a aportar, han ido a invertir, y se han incorporado a la comunidad. Ellos son parte hoy día de nuestra comunidad y funcionan bien. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque se ha tratado a los tarapaqueños y a los iquiqueños en particular como xenófobos. Yo creo que eso es un concepto muy equivocado. Lo que hoy día reclama la comunidad de mi región y que yo también he reclamado es contra esta migración masiva y clandestina. Cuando tú vas a la casa de alguien, entras por la puerta, no entras por la ventana. ¿Y por qué? Porque además estamos en una situación especial. Esto parte más o menos en junio del 2020, en plena pandemia, con una crisis además económica y con una gran carencia de necesidades, particularmente en mi región, en el tema vivienda. Entonces, lo que pide la gente, y que yo soy un poco la voz de ello, la gente de Tarapacá, es que la gente respete la ley, que entre por la puerta, que presente sus antecedentes, que no se salte la legalidad del país. No es que estemos en contra de la migración. Entonces también de repente se habla de que cuando rechazamos esta migración clandestina, estamos faltando un poco a la humanidad, que aquí hay que recibirlos a todos porque el país hermano Venezuela está viviendo una grave crisis humanitaria. Y eso es efectivo y lo sentimos y condenamos, ¿no es cierto?, lo que pasa en Venezuela. Pero hay que hacerlo con responsabilidad. Hay que hacerlo con responsabilidad para precisamente no producir rechazo a esa migración. Tú no puedes acoger a personas cuando no tienes del todo cubierto y resueltas tus necesidades. Hay una reacción también cuando ingresan personas masivamente sin saber quiénes son. Yo tengo claro, yo voy a la frontera con Colchane, al pueblo de Colchane, al menos una vez al mes. Y uno ve que no más del 30% de las 500 o 600 personas que ingresan diariamente se acercan al albergue que existe en Colchane, donde se autodenuncian, donde permiten que los servicios públicos como el SAC, la policía como PDI, los registre su equipaje, revise, más que registrar, revise su equipaje, como en cualquier frontera. El 70% restante no lo hace, se va por el lado, con maletas, con paquetes, que uno no sabe ni quiénes son ni qué ingresan al país, si va droga, si van armas, y eso un poco va aparejado, ¿no es cierto?, también a la grave crisis de seguridad y de nuevos delitos que no existían en nuestra región antes de esta crisis. Sobre ese punto, senadora, usted había propuesto hace unos meses un catastro, ¿no? Que propuso la ejecución de un catastro. El subsecretario Monsalve hace un par de semanas también anunció el empadronamiento biométrico de los migrantes que ingresan o que ya ingresaron realmente, ¿no? Pero desde su punto de vista, ¿qué tan factible es que se logre aprovechar este plan al máximo, ¿no? dentro de su visión, porque usted tuvo una propuesta similar? ¿Va en la misma línea de lo que usted estaba proponiendo y de por sí cuál es la factibilidad del mismo? A ver, yo lo que había señalado efectivamente, si ya no podemos controlar la frontera, al menos hagamos un catastro biométrico de quienes entran, es decir, huellas y fotos, para
¿no es cierto?, al menos poder expulsar a aquellas personas que tengan antecedentes penales. No sé si puede resultar, porque entiendo que Venezuela tampoco está entregando antecedentes. De poco te sirve tener la foto y las huellas de las personas. ¿Con qué lo comparas? Porque yo te puedo decir, yo me llamo Juanita Pérez, y tú vas a tener que anotar ahí Juanita Pérez, tendrás mi foto, tendrás mis huellas, pero no vamos a saber si realmente me llamo o no me llamo Juanita Pérez. Creo que es al menos un avance para el día de mañana, si yo cometo un delito, saber que esas huellas están ya registradas, ¿no es cierto? Pero de alguna manera el gobierno de Chile tiene que frenar este ingreso clandestino, que además me parece a mí que es injusto con Chile, que es un país que tiene tantas necesidades y estamos viviendo una crisis muy particular. A mí me da mucha rabia países como Estados Unidos, porque tú ves cómo estos organismos internacionales le entregan a todos los migrantes una mochilita con algunos objetos básicos, con la gran bandera de Estados Unidos, pero Estados Unidos no deja ingresar a nadie a su país. Entonces, más que entregar la mochila, bueno, veamos esta famosa cuota de que se ha hablado también, que Estados Unidos, que es un país con mucho más recursos que cualquier otro país de Latinoamérica, reciba también a migrantes venezolanos frente a la grave situación que tiene tu país. No solamente, ¿no es cierto?, que le regale a la ONU, a la IMS, no sé, mochilas con su bandera como diciendo estamos ayudando a los hermanos venezolanos. Y de alguna manera con eso nadie dice nada respecto de Estados Unidos. Sobre ese punto, el delegado presidencial regional, Daniel Quinteros, él había anunciado hace unos días que se iba a través del Frente de Primera Respuesta a crear albergues, más allá por supuesto, de la región de Tarapacá, donde se conocen solamente los establecimientos transitorios de Iquique, Alto Hospicio, pero entonces él había anunciado que se van a crear albergues en el resto del territorio. ¿Esto lo ve usted asociado a lo que comenta, ¿no?, de los Estados Unidos, o lo ve más bien como un incentivo a que sigan los ingresos clandestinos? Todo lo que no sea expulsión, en definitiva, es un llamado a que sigan viniendo. Si tú entras ilegalmente a un país y no tienes ninguna consecuencia, sino que por el contrario se te acoge, obviamente que va a seguir viniendo más gente. A mí me parece, hoy día Chile tiene una nueva ley migratoria vigente que exige que la autoridad política, el Poder Ejecutivo, expulse a todos aquellos que ingresan clandestinamente. Y no lo está ejecutando. Creo que desde el 11 de marzo, fecha en que asumió este nuevo gobierno, hasta el día de hoy, pedimos la información, han expulsado a 2 o 3 personas, ni siquiera las expulsiones, y no, aquí no me refiero solamente a los hermanos venezolanos, me refiero a todo tipo de naciones, han hecho 2 expulsiones, cuando sabemos que ha habido un ingreso masivo. 2 personas. 2 personas. O 2 vuelos, no. No, 2 personas. Se supo de uno que fue un vuelo que ya se había continuado del gobierno anterior. No, pero tampoco lo han hecho. Ellos anunciaron un vuelo con expulsiones en mayo del 2022. Estamos a 26, 27, 28, no, 30. 30 de mayo y todavía no pasa. Le queda hoy o mañana va a ser el vuelo. Yo creo que ya no cumplieron. No, ese vuelo no se ha hecho. Han dicho que estas 2 o 3 expulsiones que han hecho, las han hecho en vuelos comerciales, lo que sale mucho más caro que los vuelos que ya estaban contratados. Ellos pusieron término al contrato que había con la línea aérea Sky, que quedaban 6 vuelos pendientes. Lo terminaron, entonces vimos hace poco, también la semana pasada, una entrevista del director nacional de Migraciones que decía, ¿no es cierto?, que se iba a hacer una política de ingreso de inmigrantes, en que postularan una visa y que además a una oportunidad de trabajo. Todo eso es llamar a que la gente siga viniendo. Vimos también hace poco que llevaron a Contraloría, ingresaron a Contraloría, que ya se tomó de la razón, el decreto sobre las subcategorías migratorias, de acuerdo a la nueva ley,
en que se mantiene, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos el turismo laboral. O sea, ven a Chile con visa de turista y cambia acá tu estatus jurídico por lo que quieras. Eso es un turismo laboral, es decir, todos aquellos que se quieran venir a vivir a Chile para que ingresen legalmente, ingresa como turista y acá te lo arreglamos. La nueva ley migratoria lo que decía, pide la visa y ven a la visa transparenta con a lo que tú quieres venir a hacer a Chile. Desde fuera de Chile, por supuesto. Desde fuera de Chile, desde un consulado, si en tu país no hay consulado, hay otros que funcionan, porque además lo puedes pedir por internet, no es necesario un consulado. Y eso no es solamente para potenciar la migración regular y segura, es también para proteger al propio migrante. A un migrante que es clandestino, que no tiene una cédula de identidad, también se le trata mal en Chile por mucha gente. Busca un trabajo, se le paga poco, no se le hace contrato, no tiene salud, no tiene trabajo, o sea, no tiene previsión, no tiene nada. Entonces acá no solamente es proteger a que la gente ingrese legalmente por resguardar de alguna manera nuestra legalidad, sino que también para proteger al migrante. Senadora, antes de que toquemos el tema de la nueva ley, porque sí tengo unos puntos que quisiera conversar con usted sobre la nueva ley, quería preguntarle acerca de unos dichos en el mes de enero sobre la migración reciente, que generó mucha polémica en los medios, unos dichos suyos en el mes de enero, que los migrantes que están entrando son delincuentes. La pregunta que yo quiero hacerle es si usted mantiene eso, si eso fue sacado de contexto, ¿okay? Porque pudiera ser también, y tomando en cuenta también qué cifras posee para respaldar esos dichos, porque recientemente el fiscal regional Arancibia indicó que solamente el 30% de los extranjeros que están ingresando por pasos no habilitados este año están involucrados en lo que son delitos, ¿no? Sería esta pregunta ya más de forma global. A ver, no recuerdo exactamente en qué contexto lo dije, pero yo de alguna manera sigo afirmando eso por lo que te decía un rato. Yo he estado en Colchane y me he quedado largo rato mirando. No más del 30% de los que ingresan todos los días van al albergue que ahí existe a autodenunciarse y a permitir que le revisen lo que traen. El 70% pasa por el lado, sin autodenunciarse, sin permitir que se le revise si trae armamento, si trae droga, si hay trata de personas, si hay trata de niños. Si paralelamente a eso, paralelamente y junto con esta grave crisis migratoria que hay en el país y particularmente en la región de Tarapacá, ha habido una grave crisis de seguridad. Han aumentado en Tarapacá gravemente los delitos de homicidio, los delitos violentos en general, te diría yo, y además han aumentado notoriamente la cantidad de armas en la región. Entonces, no lo digo yo, lo dice el propio fiscal, ¿no es cierto?, que esto está asociado una cosa con otra. Yo no digo que todos los que ingresen sean delincuentes, pero también, y tampoco lo digo yo, lo han dicho el Ministerio Público en los informes trimestrales o semestrales que hacen sobre narcotráfico y crimen organizado, que en Alto Hospicio está instalado el cartel de Jalisco y el Tren de Aragua. Y claramente la frontera norte está tomada por el Tren de Aragua. Tienen ahí un control importante. Entonces, creo que son hechos indesmentibles. Lo que no quiere decir que no entren, que todos los que entren, sean delincuentes, pero sí, al menos para mí, hay un número importante de personas que vienen a delinquir y que han visto en esta falta de control absoluto que hay en la frontera una oportunidad para el crimen organizado. Sobre ese punto de sus denuncias, lo hizo en esta ocasión, también lo ha hecho con anterioridad, la presencia de mafias en la frontera, el Tren de Aragua, el cartel de Jalisco. Usted también denunció que hubo, o ha habido en este caso, pagos o presuntos pagos a la policía boliviana. Esto también en el contexto de la reconducción, de que Bolivia no está aceptando reconducción de migrantes hacia su país. ¿Tiene usted pruebas de que eso es así?
A ver, eso yo no lo dije en atención a la reconducción, lo dije cuando empezó esta crisis migratoria, porque en ese entonces ingresaban, estábamos en plena pandemia, entonces había un mayor cuidado sanitario. Y se tomaban también a los que querían, que era un porcentaje no menor, a estas personas se les acogía en un primer albergue en Colchane, luego se les bajaba a otros albergues en colegios en Iquique. Y ahí se les hacía una cuarentena de 15 días, se les hacía PCR, etc. Yo visité en varias oportunidades estos albergues en los distintos colegios de Iquique y conversé con los migrantes. Y fue en ellos los que nos contaban que yo les pregunté cómo llegaban aquí, que cómo atravesaban el desierto, y ellos fueron los que nos contaron, diversos, no todos juntos, sino que en diversas oportunidades, que ellos les pagaban a los militares bolivianos que estaban por ahí en la frontera y que los militares bolivianos los ayudaban a cruzar. Les decían por dónde cruzar, en qué momento, dónde estaban ubicadas las policías y los militares chilenos, etc. Efectivamente, no es que tenga una prueba concreta. Lo que yo dije fueron lo que me dijeron los propios migrantes, que ellos le pagaban a los militares bolivianos para ayudarlos a cruzar hacia Chile. O sea que sí se puede entonces afirmar, partiendo desde los testimonios, de absolutamente, que hay complicidad entonces en la frontera. Sí. El gobierno de Luis Arce no ha dicho nada al respecto. No dicen nada, y claramente aquí no hay, tampoco no hay otra manera. Si tú conocieras, no sé si conoces la frontera de Colchane, el territorio es muy agreste, en el día hay mucho calor, en la noche hay un frío extremo. Es decir, estas personas, cuando tú ves no solamente gente joven, ves adultos mayores, ves niños, sin una ayuda de gente que conozca la frontera, no podrían llegar a Chile. No, y también tomando en cuenta que ya van más de 25 personas que han muerto. Que han fallecido. Sí, sin duda una situación pues muy lamentable. Mi última pregunta de esta parte, de la crisis migratoria de Chile, ¿usted cree que es necesario volver a decretar un estado de excepción en el norte, tomando en cuenta que el subsecretario González dijo que no hacía falta, que con el decreto 265 le estaba yendo buenísimo prácticamente? Lo dijo recientemente. ¿Cree usted que es suficiente o qué otra medida pudiese también desde su punto de vista pues ayudar a paliar de cierta forma la situación en la frontera norte? Yo creo que el estado de excepción de emergencia es mucho más efectivo que el 265, por la razón de que los militares no entienden el decreto 265 como lo entendemos la mayoría. ¿No es cierto? El decreto 265, cuando se dictó y se le amplían las facultades a las Fuerzas Armadas en nuestro país, fue tomado razón por la Contraloría General, pero fue observado. Y en esa observación, los militares entienden que no se aprobó la facultad de apoyar a las policías, quienes son las que tienen el control de las fronteras en Chile constitucionalmente, en el tráfico de migrantes. Entonces, ellos están en la frontera, pero miran, no es mucho lo que hacen. En cambio, con el estado de excepción tienen derechamente muchas más atribuciones y lo hemos visto. El estado de excepción funcionó entre el 22 de febrero al 16 de abril y la frontera estuvo mucho más ordenada. No paró el ingreso, pero estuvo mucho más ordenado, había un control mayor. Después de eso no ha habido el mismo control. De hecho, el fiscal Arancibia resaltó lo mismo que usted dice del impacto del estado de excepción en el norte, o sea que podemos entonces afirmar desde su punto de vista que sí es necesario que vuelva el decreto de estado de excepción en el norte. Absolutamente. Ahora, pasando a una nueva temática, para la próxima temática que yo quería conversar con usted, recientemente pues entró en vigencia en su totalidad la nueva ley de migración y extranjería, con la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo con subcategorías, ¿no? Las categorías migratorias. Pero aquí yo quería su punto de vista dentro de un contexto de interpretación, porque hay una subcategoría que es de razones humanitarias y dentro de las razones humanitarias pues
se habla de la trata de personas o de los motivos por los cuales se pudiera otorgar este permiso. Se habla de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, que básicamente, bueno, la diferencia entre los dos conceptos es muy ligera, pero ya usted nos había comentado que eso es lo que se está viendo en la frontera. Ahora, ¿cómo entonces se va a manejar desde el punto de vista del criterio de aceptación o de otorgamiento de estos permisos? ¿Cómo las personas van a poder demostrar esto si ya de por sí eso significa un ingreso ilegal a Chile? Es muy cierto lo que tú dices y por eso estas categorías se habían rechazado cuando se tramitó la ley. Primero, porque en la frontera, los funcionarios que hay en la frontera, en una frontera como Colchane, en una frontera terrestre generalmente, probablemente a lo mejor en el aeropuerto de Santiago puede que tengan más internet, más computación, más tecnología para hacerlo, pero en la frontera de Colchane los funcionarios que están ahí no tienen ni la preparación, ni la tecnología, ni los antecedentes necesarios para evaluar que lo que le dice la persona es verdad o es mentira. Por eso nosotros, cuando legislamos, dijimos, se ingresa, se llega a la frontera con la visa porque no hay las condiciones para que en frontera se determine decir sí o decir no. Por eso yo no estoy de acuerdo con esto. Ahora, dicho eso, aquí hay una cosa clara, Víctor, y es que este gobierno, o los partidarios de este gobierno, que hoy día están en el Poder Ejecutivo, cuando estaban en el Parlamento votaron en contra de esta ley. Yo eso lo tengo claro. Entonces están haciendo todo para que la ley no se aplique. Pero yo les digo a ellos que esta ley está vigente. Entonces que no busquen resquicios legales, que si no están de acuerdo con esta ley, si quieren una política de puertas abiertas, que entre quien quiere sin cumplir ningún requisito, bueno, que presenten un proyecto de ley y que modifiquen la ley. Pero mientras la ley esté vigente, tienen que cumplirla. Las autoridades legislativa, ejecutiva, poder judicial y todo el país está obligado a cumplir la ley mientras esta está vigente. Entonces, modifíquenla si no están de acuerdo. Consíganse los votos para modificarla, pero no engañen a la gente. Y lo otro que están tratando de hacer, porque con esta visa humanitaria que incluyen en el decreto de subcategoría, con el turismo laboral, lo que están haciendo es buscar cómo regularizar a todas estas personas y eso va a significar un llamado a que sigan viniendo. Y por otro lado también, y por eso también modificaron el reglamento de la ley de refugio. Están confundiendo y utilizando la ley de refugio, lo que a mí me parece peligroso, ¿no es cierto? Porque no puedes confundir la ley migratoria con la ley de refugio. La ley de refugio es clara y tú la tienes que utilizar cuando una persona tiene o corre peligro su vida o su integridad física por todas las razones que sabemos, políticas, religiosas, de identidad sexual, etc. Pero desde mi punto de vista, el refugio tú lo tienes que pedir en el primer país que pisas, una vez que sales del país donde tu vida o tu integridad corría peligro. Y las personas que hoy día están ingresando por Colchane a Chile llevan ya varios años fuera de Venezuela, en su gran mayoría, incluso algunas, lo hemos visto, tenían residencia hasta definitiva en Colombia, en Ecuador o en Perú. Entonces ellos, está bien, ellos dicen, ellos ya no corren riesgo de vida o de su integridad, pero deciden libremente, mire, yo creo que para vivir, para comenzar mi vida nuevo, quiero elegir Chile, ok. Pero ellos tienen que respetar la ley migratoria, no la ley de refugio, y cumplir con esos requisitos e ingresar, como te lo dije al comienzo, por la puerta y no por la ventana. Chile, como una forma de también ayudar a esta regularización que quieren hacer, modifican el reglamento de refugio, ¿no es cierto? Y con eso finalmente lo que vas a hacer es perjudicar a la gente que de verdad necesita utilizar esta ley. Porque en vez de a lo mejor tener 20 casos de refugio, vaya a tener 80.000, que son las personas que están ingresando clandestinamente. Entonces, la comisión así es. Evalúa los casos. Y cuando esos 20 casos que de verdad son de refugio, a lo mejor en vez de responderle en 10 o en 15 días, le va a responder en 2 años. Entonces,
y esa iba a ser mi siguiente pregunta, ya me la respondió, pero esto está sirviendo también para que las personas, como usted mismo dice, entren, y ahora con esta modificación que se hizo a los criterios, ¿no? de las solicitudes, que tiene que ser pues presencial, y ahora también se le da una visa de 8 meses. Sin cumplir ningún requisito. Sin cumplir ningún requisito, y las personas lo ven como realmente esto le va a ellos, lo ven como un beneficio migratorio que les va a permitir estar legales en Chile. Y también eso quería preguntarle si usted cree que también existe cierta desinformación por parte del organismo competente, en este caso el servicio, de indicar que las posibilidades realmente, si no tienen un caso, no se les va a aprobar el refugio. Y por eso están aumentando el número de solicitudes. Es que yo creo que este gobierno los va a aprobar todo. Ese es mi problema. Por eso modificaron el decreto, porque el reglamento de la ley de refugio, que había sido modificado por el gobierno anterior, ¿en qué había sido modificado? En que establecía, ¿no es cierto?, un trámite previo a esta visa de 8 meses, que era la verificación de los antecedentes al solicitar refugio, si eran verdaderos o falsos. Eso se estableció, y este gobierno eliminó esa modificación. O sea, no hay trámite previo. Hoy día tú llegas, pides refugio e inmediatamente te lo tienen que dar, sin verificación de nada. Y con eso, como tú dices, estás legal, tienes visa por 8 meses que se van renovando hasta el infinito. Y además, cuando hay refugiados se le entregan recursos, no directamente, pero a través de organizaciones que ayudan a estas personas. Ahora, recientemente, la semana pasada específicamente, el día viernes, el director del Servicio Nacional de Migraciones también indicó que querían crear de cierta forma, ¿no?, un sistema donde el extranjero no solamente pues aplique a una visa, sino que también aplique al mismo tiempo a un oficio, a un empleo. ¿Okay? En esto, él habló también de una coordinación directamente con la Bolsa Nacional de Empleo. Yo quería preguntarle, teniendo en cuenta que por lo menos las empresas tienen una cuota de 15% de empleabilidad para extranjeros, ¿no? A nivel legislativo, por supuesto, ¿qué oficios se pueden hacer para que esto se materialice? Porque él habló también de la modificación de la ley para que esto sea posible. Sí, yo no estoy de acuerdo con esas declaraciones, porque vuelvo a decir, todo lo que está haciendo este gobierno es incentivar a que las personas sigan viniendo. Vuelvo a decir también, no estoy en contra de la migración, pero la migración segura, ordenada y regular, y estoy sobre todo de acuerdo con que un Estado tiene que tener la facultad de poder regular los flujos migratorios. Chile hoy día atraviesa por una crisis económica como todos los países, con una inflación altísima que no teníamos hace décadas, y se han perdido gran cantidad de empleo. Entonces, que el director nacional de Migraciones aparezca ofreciéndole trabajos, además a estos migrantes que ingresan clandestinamente, es el peor de los mundos. Es un llamado a que sigan ingresando, es un mensaje a esos miles de chilenos o migrantes legales en Chile que están desempleados, a empezar a generar ese germen de odiosidad entre unos y otros que nunca ha existido en Chile y que por malas políticas se puede generar. Yo no estoy disponible para eso. Este país está formado por migrantes, por buena gente, pero tenemos que tener al menos igualdad de derechos entre todos, y los migrantes que quieran venir a Chile, que lo hagan por la puerta y no por la ventana. Pero, disculpe, senadora, pero para que eso sea posible, debería o tendría que haber un proceso de regularización. El director, Eduardo Taller, fue enfático al decir que no va a haber un proceso de regularización, por supuesto refiriéndonos a los migrantes clandestinos. Entonces, por eso le preguntaba yo, ya me dio su opinión, pero la factibilidad de que esto pueda ejecutarse, ¿lo ve viable usted? Yo creo que no, o sea, yo creo que ellos no van a decretar probablemente un proceso de regularización con esos términos, pero lo están haciendo en la práctica, lo van a hacer vía refugio, ¿no es cierto?, lo van a hacer vía la visa de turista, en fin, todas las personas que han ingresado clandestinamente, a excepción de la reunificación familiar,
de acuerdo a la ley vigente hoy, debieran ser expulsadas. Ok, vamos a pasar a la tercera y última parte. Perdón, y yo quisiera agregar una cosa más en este tema, que lo he conversado mucho con algunas personas que llevan, y de varias nacionalidades, pero en particular venezolanas en mi región, porque yo quiero destacar eso. Llegó una gran cantidad de migrantes venezolanos que entraron legalmente a Chile y que hoy día son un gran aporte, un gran aporte. Y ellos también de alguna manera hoy día están viviendo o están sufriendo un perjuicio por esta migración clandestina. Porque al final tú metes a todos en el mismo saco y eso no es justo. Bueno, ya esta pregunta que le quiero hacer, antes de pasar a las otras de la última parte, es a nivel ya un poquito más noticioso. ¿Cuáles son los proyectos que se le está dando ahorita prioridad desde la Cámara Alta en su agenda, por supuesto? ¿Nos pudiera hablar un poco sobre esto antes de continuar con las otras preguntas? Sí, mira, básicamente nosotros hoy día lo que le estamos dando prioridad, no muy acogida por el Ejecutivo, pero creemos que cuando tú conversas con la gente hoy día lo que está priorizando es la seguridad. Sobre un 40% de los chilenos y de todos los habitantes del país te dicen que el tema que más los preocupa es la seguridad. Entonces, nosotros de alguna manera queremos priorizar en la agenda todos los proyectos que digan en relación con esta manera, endurecer las penas de ciertos delitos. Estamos tratando de sacar adelante, se nos están poniendo algunas cortapisas un proyecto sobre usurpación de terreno para ver también lo que pasa en la Araucanía y que pasa en todo el país, ¿no es cierto? Que van y se instalan con buses en la toma de terreno, sin importar si son terrenos públicos o privados. En esta materia en general, yo estoy estudiando también un proyecto en materia migratoria para aclarar un poco en relación a lo que está haciendo el gobierno y que de alguna manera transparenten lo que quieren hacer y no lo hagan a escondidas de los chilenos y digan una cosa en público y finalmente se haga otra. Creo que por ahí van los temas hoy día y, por cierto, también los temas económicos y cómo podemos ayudar a la ciudadanía con esta gran inflación que estamos viviendo. Hay un tema que yo desde que me confirmaron la entrevista con usted quería, yo necesitaba hablarlo con alguien. Muy bien. Porque, y más con una senadora en este caso, y fue la aprobación en la Comisión de Normas Transitorias, de la Convención Constitucional sobre el fin del Senado. Por supuesto que es algo que preocupa y sobre todo por el desconocimiento de la propuesta de la Cámara de las Regiones. Los senadores electos pues, no podrán terminar su mandato de acuerdo con lo que se está aprobando por la Comisión de Normas Transitorias. Sin embargo, pues bueno, plantean que los actuales senadores van a poder optar por un curul en esta Cámara, ¿no? ¿Cuál es, por supuesto, su enfoque sobre esta situación, sobre este caso con la aprobación en la Comisión de Normas Transitorias, específicamente con el Senado? A ver, en general, primero señalarte que yo creo que es realmente impresionante y ha impactado a muchas personas lo que conectaba, que está esta convención constitucional o la mayoría de los convencionales, ¿no es cierto?, con la realidad y con lo que quiere la gente. El 80% del país dijo que quería una nueva constitución y dejó claro cuáles eran sus necesidades y los temas que los preocupaban, y ninguno de ellos se ha tratado ni se ha resuelto. Se está construyendo una propuesta de constitución 100% indigenista, separatista y mucho más desigual. En el tema del Senado, que es uno de los temas que a uno de repente le cuesta más defender porque de repente se piensa que uno está defendiendo un cargo. Para mí eso no es. Hubiera preferido una norma en que se acabara hoy el mandato de todos los senadores actuales, pero que se mantuviera la institución del Senado. Si aquí lo importante y relevante, más allá de lo que dura o no dura un Senado, es la institución del Senado. Eso es lo que apoya la democracia. Eso es lo que fortalece la democracia. El Senado o la bicameralidad, que sea bicameralidad de verdad, porque hoy día lo que se propone es una Cámara de Regiones que no tiene ninguna facultad de las que tiene actualmente el Senado, que deja de
de tener opinión, lo que hoy es el Senado y que va a ser la Cámara de Regiones, no va a tener opinión ni decisión en ninguna, valga la redundancia, decisión importante a nivel nacional, simplemente en temas propios de cada una de sus regiones. Creo que además se acaba, ¿no es cierto?, con esto de los pesos y contrapesos entre los distintos poderes y finalmente se acaba en un país y en sectores políticos, y perdón la expresión, que se llenan la boca hablando de descentralización, se acaba con la representación de las regiones. Es el Senado el que tiene la verdadera representación de regiones y en que las regiones, por lo tanto, tienen voz y peso, porque la Cámara de Diputados, los diputados se eligen por número o por número de población. Número de diputados va relacionado con el número de población. Entonces, ¿quiénes están representados en la Cámara de Diputados? Las grandes regiones, Santiago, Valparaíso, Concepción. Las otras regiones elegimos 3 diputados, contra otras regiones que tienen 20, 28, 33. Ni una posibilidad. En cambio, esa relación es distinta en el Senado. En el Senado, la mayoría o las regiones más grandes tienen, con suerte, 5 senadores y las más chiquititas tenemos 2 o 3. Entonces, la relación es distinta y todas las regiones de verdad están representadas y se escucha su voz. Entonces, al terminar con el Senado, lo que se está haciendo es terminar, aparte de todos los problemas con la democracia y con los pesos y contrapesos, se está terminando con una historia de 200 años y se termina también con escuchar y oír de verdad a las regiones en los problemas nacionales. En mi región, el día de mañana, con una ley de royalty, con una ley de migraciones, ¿no es cierto? Con todo eso ya no vamos a tener opinión, no vamos a ser escuchados. De hecho, ya el solo nombre lo indica. Cuando tú a la Cámara de Diputados le pasas a llamar Congreso de Diputados y Diputadas y a lo que ellos dicen, no, mantenemos la bicameralidad del Senado, le llamas Cámara de Regiones y el otro Congreso. O sea, esta norma transitoria, la verdad, que ha demandado tanto revuelo y todos hablan. A mí me da lo mismo el tiempo que duren los senadores. A mí lo que me importa y creo que es lo relevante es que se termine con el Senado, que se termine con el bicameralismo del Congreso. Y eso no se resuelve con esa norma transitoria. El presidente del Senado aseguró ayer o antier, ahí sí tengo ya un desfase yo, pero sí lo dijo, que es un error blindar el texto con el quórum que se aprobó de los 2/3. Esto porque perjudica la opción del apruebo, ¿no? Esto también es sujeto a que va a haber personas, actores políticos, sectores que en el transcurso de la implementación de la nueva Constitución no van a estar de acuerdo. ¿Cuál es su perspectiva respecto a estas declaraciones de opinión? No, mire, demuestra la incoherencia de las propuestas de la Convención, porque si hay algo que la izquierda en este país viene criticando hace muchos años, es los quórum de modificación de la actual Constitución. 2/3. De la mayoría, no de todas las normas, pero algunas modificaciones y reformas constitucionales son 2/3 y otras son 3/5. Y ellos ponen el mismo quórum en su Constitución. O sea, realmente es casi para la risa. Yo creo que esta norma que le han llamado la norma o el candado no tiene una justificación. Y demuestra, ¿no es cierto?, que hasta ellos mismos saben que han hecho una muy mala propuesta. Porque si ellos supieran que su propuesta es una buena propuesta, no les importaría el quórum y pondrían el quórum que siempre han estimado que debiera tener toda reforma a una Constitución, porque yo estoy tan segura de que he hecho un buen proyecto, he propuesto una buena norma que sé que no la van a modificar. Pero como ellos saben que su propuesta es mala y que la gran mayoría del país va a pedir y exigir que la modifiquen, le quieren poner una norma de candado y que lo impida. El diputado Diego Schalper denunció hoy que existe cierto
intervencionismo electoral, o que hay síntomas, esas fueron sus palabras, ¿no? Hay síntomas de intervencionismo electoral por parte del gobierno luego de la publicación del video, promoviendo, por supuesto, la votación en cuanto a la nueva constitución. ¿Usted está de acuerdo con estas declaraciones del diputado? ¿Siente que hay síntomas por parte del gobierno que ya fue oficiado por la Contraloría? Incluso el mismo Cervel fue bastante enfático en señalar que debe haber neutralidad, ¿no? Que las dos opciones son igual de importantes, por supuesto, y el día de hoy pues se presentan estas denuncias del diputado Schalper. ¿Está de acuerdo con esto? A ver, no he escuchado las declaraciones del diputado Schalper, vi sí el video, y yo creo que no es que hayan síntomas. Es claramente un intervencionismo. Ese video está dirigido, el video, a la opción apruebo. O sea, no hay que tener un CI importante o sobre el nivel promedio para entenderlo así. O sea, véanlo y van a ver que hay un claro intervencionismo. Lo que no es raro porque lo hemos venido viendo ya hace un rato y el gobierno va a tener que entender y hacer caso, yo espero que le haga caso, pero parece que no, a lo que el Contralor ha dicho claramente. Deber de informar objetivamente y no asumir posición hacia una u otra opción, porque son recursos públicos. Y por lo tanto aquí lo único que le corresponde al gobierno es informar a la población, no adoctrinarla. Otra pregunta que quería hacerle, por una polémica que se ha generado también en los últimos días a nivel de medios, viene de la Comisión de Preámbulo, alusivo al estallido social. ¿Usted cree que es necesario realmente un preámbulo en la Constitución alusivo al estallido social? Por cierto que no. No, o sea, en esta Constitución tiene cosas que no tienen, yo creo, ninguna Constitución del mundo. Una Constitución son las normas básicas, es el rayado de cancha para un Estado de Derecho, ¿no es cierto? Eso es el sistema político, la limitación a los poderes para que esta separación de poder ejecutivo, legislativo y judicial funcionen de buena manera y establecer los derechos fundamentales de las personas y cómo se garantizan. Pero hasta ahí. Pero este preámbulo, poner en duda nuestro himno nacional, nuestro emblema patrio, están pasados varios pueblos la convención. ¿Cuáles cree usted que han sido los principales? Esta pregunta la quiero dividir en dos, ¿ya? Antes de finalizar. ¿Cuáles cree usted que han sido los principales desaciertos de esta convención, más allá de lo que me comenta? ¿Y qué artículos van, digamos, en línea con lo que usted considera realmente que va a ser o lo que va a significar un verdadero cambio para Chile, lo que se está buscando en materia de gobernabilidad, sistema político y pues, a nivel de constitución en general? Yo creo que lo peor de esta convención es que está absolutamente desconectado con lo que la gente quiere y por lo que votó apruebo en el plebiscito pasado. La gente votó apruebo de buena fe, esperando una constitución que permitiera un mejor país. Y esta convención está absolutamente desconectado de eso, está redactando o ha redactado una propuesta de constitución que los represente a ellos. No ha escrito en esta propuesta aquellos puntos que nos unen, sino que por el contrario lo que nos desune. Yo creo que eso es lo peor. Creo, y no he logrado encontrar en ningún artículo que usted me diga esto puede ser bueno. Hice esta semana algunos ejercicios en que tú te pasabas una constitución y ábrela, la propuesta, que la tengo ahí impresa, ábrela donde quieras, leíamos el artículo, ya en todos ellos hay alguna aberración que lo único que hace es perjudicar al país. Bueno, y para finalizar, entonces, a mí me llamó la atención, a mí personalmente, por eso también quiero conocer su impresión, cuando el gobierno dice que no, para ellos no existe una tercera vía. Se ha conocido en las últimas encuestas que ha aumentado, ¿okay? de entrada, ¿no? El rechazo, la opción del rechazo ha estado ganando terreno en las últimas encuestas. Nosotros, o sea, varias encuestadoras, ni siquiera podemos tomar una como
no hay una tercera vía. Entonces, ¿cómo funcionaría entonces en un escenario que sea, digamos, adverso para lo que se está promoviendo desde el gobierno? Yo creo que sí tiene que haber una tercera vía. Es impresentable que no la haya. El gobierno no la puede reconocer porque obviamente el hecho que se establezca abiertamente esta tercera vía hace que la gente opte más por el rechazo. Porque lo que no podemos permitir, y en esto quiero ser súper transparente, yo voté rechazo en el plebiscito porque encuentro que la Constitución actual es una buena Constitución. Que se puede modificar, sí, pero es una buena Constitución. Sin embargo, el mismo día del plebiscito, cuando casi el 80% de la ciudadanía vota que sí quiere una nueva Constitución, uno tendría que ser muy tonto para no entender ese mismo día que nuestra actual Constitución está muerta, que hay que hacer una nueva, pero hay que hacer una nueva que vaya en beneficio del país, de lo que los chilenos y el resto de los habitantes de nuestro país necesita, y no en algo que los perjudique y que haga retroceder al país en muchos años. Entonces, esa tercera vía sí tiene que existir. Si pensamos que eventualmente en el plebiscito ganara el rechazo, y vamos a volver al día anterior a la revuelta de octubre del 2019, quiere decir que no hemos aprendido nada de lo que ha pasado estos años. Obviamente, aún aquellos que pensábamos que esta Constitución era buena, tenemos que entender que hay que cambiarla. El 80% de los chilenos lo dijo, y por lo tanto tiene que entender, tiene que existir esa tercera vía, que es la que se está conversando hoy día, de cómo eventualmente hacerla. La mayoría de la gente en las encuestas señala que espera que la hagan una comisión de expertos, será una lista única nacional con requisitos, no tengo qué, ojalá ad honorem, pues ya se ha gastado 22.000 millones en esta convención en solo un año. En fin, de todas maneras tiene que existir la tercera vía y no necesitamos al Ejecutivo para eso. Eso se puede hacer con una reforma constitucional generada en el Congreso que la establezca. Se puede hacer con un acuerdo político como se hizo el del 15 de noviembre. Hay distintas formas. Pero yo creo que no existe en el país ninguna persona que sea razonable, que crea que si gana el rechazo vamos a quedar en un statu quo. Tenemos que avanzar a una modificación o a una nueva constitución razonable con lo que la gente, con los cambios que Chile requiere. Senadora, muchísimas gracias por su tiempo, por supuesto por habernos recibido. No sé si quiere agregar algo. Por mi parte, la entrevista estamos listos. No, solamente agradecerte el tiempo también de esta conversación y vuelvo a decir, yo no estamos en contra de la migración. Sí estamos a favor de una migración ordenada y de que aquellos que vengan los podamos ayudar. ¿Para qué vamos a dejar ingresar a personas que terminan en la calle porque no tenemos los recursos para ayudarlas?